La noche en la que todo comenzó no tenía nada de especial. No hubo advertencias, no hubo presentimientos, no hubo ese sexto sentido que la gente dice sentir antes de que algo malo ocurra. Era solo lluvia, una tormenta común, de esas que hacen que las ventanas vibren ligeramente y que el sonido del agua contra el techo se vuelva un ruido constante, casi tranquilizador. Yo estaba solo en casa, la luz se había ido en casi toda la colonia, pero en mi sala, de alguna manera, el televisor seguía encendido. No era raro. Ese viejo aparato siempre había tenido una conexión extraña con la electricidad, como si se negara a apagarse del todo. El canal estaba transmitiendo programación infantil, dibujos animados antiguos, de esos que nadie recuerda bien, pero que todos sienten haber visto alguna vez. Los colores estaban ligeramente deslavados, el audio tenía un zumbido de fondo, y las risas grabadas sonaban. Tarden, como si llegaran un segundo, después de que algo supuestamente gracioso ocurriera. Miré el reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Sabía que, como siempre, la transmisión debía terminar a las 12 en punto. Pantalla negra estática en silencio. Eso era lo normal. Por eso, no le di importancia. Dejé que el televisor siguiera encendido mientras me sentaba en el sillón, escuchando la lluvia y esperando que el sueño llegara. A las 12 en punto, la transmisión no se cortó. No hubo aviso, no apareció el típico mensaje de fin de transmisión. El episodio terminó y en lugar de irse a negro, la pantalla se quedó congelada en un solo cuadro. Un personaje animado sonriendo, no una sonrisa exagerada, no una mueca aterradora, solo una sonrisa fija, inmóvil. Pasaron 5 segundos a 10 en 15. Pensé que era una falla. Me incliné hacia adelante. Tomé el control remoto y cambié de canal nada. La misma imagen. Probé otro canal. Lo mismo apagué la televisión. La pantalla se puso negra, pero el sonido continuó. Un leve ruido blanco, como si algo siguiera transmitiendo desde el otro lado. Volví a encenderla. La imagen había cambiado. Ya no era el dibujo animado. Era una pantalla azul, de esas antiguas, con letras blancas en el centro. No era un error técnico reconocible. No decía sin señal. No decía problemas de transmisión. Solo mostraba una frase corta, escrita en mayúsculas, con una tipografía vieja, casi olvidada. Gracias por quedarte. Sentí una incomodidad leve, una de esas que se ignoran fácilmente en mí. Reí por lo bajo. ¡Qué raro!, pensé. Seguramente era algún error del canal local, algún técnico dormido, algún archivo viejo reproduciéndose por accidente. Estaba a punto de apagar el televisor por completo, desconectarlo de la corriente, cuando la frase desapareció y comenzó el siguiente programa. El programa que apareció después no tenía introducción. No hubo música de entrada, no hubo créditos iniciales, simplemente comenzó. Era otro show infantil, pero este se veía más antiguo, incluso para los estándares del canal. La calidad de imagen era peor. Las líneas de escaneo eran visibles. Los colores parecían correrse ligeramente, como si la imagen estuviera mal alineada. Los personajes eran animales antropomórficos, simples, con ojos grandes y movimientos torpes. Hablaban lento, demasiado lento. Cada frase estaba separada por una pausa incómoda, como si el programa dudara antes de continuar. Algo me llamó la atención casi de inmediato. Los personajes miraban a la cámara con demasiada frecuencia, no como un recurso ocasional, no como un guiño al espectador. Era constante. Cada vez que terminaban una frase, giraban la cabeza y se quedaban mirando fijamente hacia el frente, en completo silencio, durante varios segundos. Luego retomaban la escena, como si nada hubiera pasado. Sentí un ligero escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj otra vez, las 12:17. Ese programa no debería existir a esa hora. Intenté recordar su nombre. Me sonaba, no del todo, pero algo en el fondo de mi memoria reaccionaba a esos personajes, como si los hubiera visto cuando era niño, como si formaran parte de una tarde olvidada, de una época borrosa. Sin embargo, cuando traté de ponerle un nombre, no pude. No había títulos en pantalla,
No había créditos, no había ninguna referencia que me dijera que estaba viendo. A mitad del episodio, algo cambió. Uno de los personajes, un conejo de pelaje claro, se detuvo en medio de una frase. Los demás siguieron moviéndose, hablando, actuando como si nada. Pero el nonce quedó completamente inmóvil. Sus ojos seguían abiertos, mirando directamente a la cámara. El audio continuó unos segundos más, hasta que también se detuvo, en silencio absoluto. La imagen permaneció fija en el conejo, su sonrisa, su mirada directa. Pasaron 10 segundos, dan 20 en 30. Entonces, sin previo aviso, apareció texto en la parte inferior de la pantalla. Letras blancas, pequeñas, casi escondidas. No cambies de canal. Tragué saliva. Esta vez no me reí. Esta vez sentí algo más claro, más definido. No era miedo todavía. Era reconocimiento, como si algo, desde la pantalla, hubiera notado mi presencia, como si supiera que yo estaba ahí, sentado, mirando. Mi mano se movió lentamente hacia el control remoto, y en cuanto lo levanté, el texto desapareció. El programa continuó. El conejo volvió a moverse. Las risas grabadas regresaron, exactamente en el mismo punto donde se habían detenido. Fue en ese momento cuando entendí algo que no quise aceptar del todo. A la transmisión no estaba fallando, estaba reaccionando, y apenas era el principio. No sé en qué momento dejé de pensar en apagar el televisor. La idea cruzó por mi cabeza varias veces, pero nunca llegó a convertirse en una acción real. Era como si algo me mantuviera ahí, sentado, con el control remoto flojo entre los dedos, observando cada detalle, con una atención que ya no sentía normal. El programa infantil continuó unos minutos más, pero ya no podía concentrarme en la historia. Había empezado a notar cosas pequeñas, detalles casi invisibles, si no los buscabas con insistencia. Sombras que aparecían detrás de los personajes y desaparecían al siguiente cuadro. Objetos del fondo que cambiaban de lugar entre una escena y otra. Miradas que duraban un segundo de más. Entonces comenzaron los mensajes. Al principio eran tan breves que pensé que los había imaginado. Un solo cuadro, apenas un parpadeo. Letras blancas sobre fondo negro, insertadas entre escenas. No había sonido cuando aparecían, tan solo texto. La primera frase fue simple, casi absurda. ¿Sigues ahí? No era una pregunta. No tenía signo de interrogación. Era una afirmación. El episodio continuó como si nada. Me incliné hacia adelante, acercándome al televisor, convencido de que había sido un error visual. Tal vez una falla del archivo. Tal vez una edición defectuosa. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago, una presión leve en el pecho, como si algo acabara de cruzar un límite invisible. Los mensajes comenzaron a repetirse, no siempre en el mismo lugar. A veces aparecían en medio de una escena, otras veces justo antes de un corte. Nunca duraban más de un segundo. Frases incompletas, palabras sueltas. No te duermas, ya pasó antes. Recuerda. Intenté cambiar de canal otra vez. Esta vez sí reaccionó de inmediato. La imagen se distorsionó, las líneas se retorcieron. El sonido se volvió un chirrido agudo que me obligó a soltar el control. El canal volvió solo, sin que yo tocara nada. El programa había cambiado. Ya no eran caricaturas. Era un fondo negro con estática leve. Y en el centro, un contador. Números blancos avanzando lentamente. No sabía que estaba contando tiempo, tal vez o no. Espectadores. Debajo del contador apareció un mensaje nuevo, más grande, más claro que los anteriores. Cuando cambias Jicaunao, tarda más en encontrarte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda de forma tan intensa que tuve que levantarme del sillón. Di un par de pasos hacia atrás. La lluvia afuera había aumentado. Los truenos sonaban más cerca. La casa crujía suavemente, como si reaccionara también. Miré alrededor, buscando algo que me devolviera la sensación de normalidad. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo tomé, desbloqueé la pantalla
y abrí el navegador. Escribí el nombre del canal local, luego palabras clave en transmisión. Después de medianoche, programa infantil antiguo, señal que no corta nada, no había registros, no había menciones, no había foros hablando de ello. Era como si la transmisión no existiera fuera de mi sala. Volví a mirar el televisor. El contador seguía avanzando en 1, 2, 3. Cada número aparecía acompañado de un leve chasquido en el audio, casi imperceptible, pero constante. Empecé a notar que el sonido de la lluvia se mezclaba con la estática, como si ambos vinieran del mismo lugar. Entonces, apareció el mensaje que hizo que mis manos empezaran a temblar. No fue un parpadeo, no fue fugaz. Permaneció en pantalla el tiempo suficiente para que no hubiera duda. Sabemos dónde está sentado. Instintivamente miré el sillón y luego el suelo. Luego, la pared detrás de mí. Nada había cambiado. Todo estaba igual, pero la sensación ya no era la misma. Ya no era la incomodidad de algo extraño. Era la certeza de que la transmisión había dejado de ser un contenido que yo consumía. Ahora era algo que me observaba. El contador llegó a 0. La pantalla se fue a negro. Durante 3 segundos pensé que todo había terminado, que la transmisión por fin se había cortado, que el televisor se apagaría solo y yo podría convencerme de que había sido una noche rara. Nada más. Pero en lugar de apagarse, la imagen volvió. Y esta vez no mostraba ningún programa. Mostraba una línea de texto, centrada, escrita, lentamente, letra por letra, como si alguien la estuviera tecleando desde el otro lado. Es hora de escuchar a los demás, Y entonces sonó el teléfono. El sonido del teléfono no venía de donde debería. No era el celular que había dejado sobre la mesa. Tampoco era el viejo teléfono fijo, ese que casi nunca usaba y que estaba desconectado desde hacía meses. El timbre venía del televisor, un tono metálico, distorsionado, repetitivo, que se mezclaba con la estática y hacía que cada llamada sonara ligeramente diferente a la anterior. La pantalla mostraba un fondo negro. En el centro, un número incompleto, sin LADAN, sin referencia. Solo dígitos que parpadeaban como si no terminaran de formarse. Debajo del número apareció un mensaje en línea abierta. La primera llamada se contestó sola. No hubo clic no hubo señal de conexión. Simplemente, el sonido cambió. Una respiración lenta llenó la sala. Alguien inhalando y exhalando del otro lado. Durante varios segundos, no dijo nada. Pensé que tal vez se había cortado, que era solo ruido. Entonces una voz habló. Era una voz cansada, baja, como si le costara trabajo formar las palabras. Yo no sabía que seguía transmitiendo, dijo. Pensé que ya había terminado. La voz se quebró ligeramente. Escuché un sollozo contenido. El hombre, porque estaba seguro de que era un hombre, continuó hablando como si nadie más estuviera escuchando. Mi hijo se quedó mirando la pantalla en solo unos minutos. Yo estaba en la cocina. Cuando regresé, ya no respondía. Seguía sentado, con los ojos abiertos, sonriendo. La llamada se cortó de golpe, sin despedidas, sin explicación. El número desapareció y fue reemplazado por otro, casi idéntico, pero no igual. La siguiente llamada entró de inmediato. Esta vez fue una mujer. Su voz era más clara, pero temblaba. A mí me pasó después de cambiarle de canal, dijo. No me gustó lo que estaba viendo. Pensé que así se acabaría. Pero, cuando regresé al canal, el programa sabía que yo me había ido. Me dijo cosas que solo mi hermana sabía. Ella desapareció hace 3 años. Hizo una pausa larga. Podía escuchar su respiración agitada. Anoche volvió a aparecer en la pantalla. Susurró. Me dijo que la estaba recordando mal. La pantalla mostró una imagen congelada de una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de un televisor encendido. En la esquina, una silueta humana. De espaldas, la mujer comenzó a llorar. La llamada se cortó. Sentí náuseos. Me di cuenta de que llevaba todo ese tiempo de pie,
con los brazos tensos, sin atreverme a sentarme otra vez. El televisor seguía recibiendo llamadas, una tras otra. Algunas duraban segundos, otras varios minutos. Todas tenían algo en común. Nadie había llamado voluntariamente. Nadie recordaba haber marcado un número. Todos hablaban como si estuvieran confesando algo que llevaban guardando demasiado tiempo. No volvió a parpadear, decía una voz infantil en una de las llamadas. Mamá dice que está dormido, pero yo sé que no. Me pidió que lo grabara, dijo otra persona. Dijo que así no se perdería. El programa me mostró el cuarto donde me escondía de niño, susurró un anciano. Yo nunca le dije eso a nadie. Cada llamada dejaba algo atrás. A veces era una imagen ané, a veces un sonido, a veces una frase escrita en la pantalla, superpuesta a la transmisión. La sala empezó a sentirse más pequeña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Miré el reloj en las 12:49. No sabía cuánto tiempo llevaba escuchando esas voces. El tiempo parecía moverse diferente ahí dentro. Entonces entró la llamada que cambió todo. El número que apareció en pantalla era el mío. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me vibraban los oídos. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se conectó. No escuché respiración, no escuché estática, solo silencio. Largo, intenso, incómodo. Finalmente, una voz habló. Era la mía. No cuelgues, dijo. Ya llegaste demasiado lejos. La voz sonaba igual a la mía, pero había algo incorrecto en ella, como si las palabras estuvieran siendo recordadas, no pronunciadas. Tragué saliva. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Ellos creen que esto es un castigo, continuó la voz. Creen que la transmisión los eligió, pero no es así. La transmisión solo necesita que alguien escuche. Y tú has escuchado todo. La pantalla cambió otra vez. Apareció una imagen en vivo de mi sala. Yo, de pie, frente al televisor, mirándome. En la imagen, mi reflejo levantó lentamente la cabeza y sonrió en la llamada. Seguía abierta y supe, en ese instante, que la transmisión ya no estaba hablando con el público, ahora estaba hablando conmigo. La imagen de mi sala permaneció en la pantalla más tiempo del que debería. No había retraso, no había distorsión, era perfecta, demasiado perfecta. Podía ver cada detalle en el sillón, ligeramente inclinado hacia la izquierda, la lámpara apagada, el reflejo de la lluvia golpeando la ventana. Incluso podía verme a mí mismo respirando, aunque juraría que en ese momento había dejado de hacerlo. Lo más perturbador no fue reconocer el lugar, fue darme cuenta de que la cámara estaba colocada en un ángulo imposible, como si algo estuviera observándome desde un punto donde no había nada. La voz, mi voz, volvió a hablar desde el televisor. Siempre miras la pantalla de la misma forma, dijo, un poco inclinado hacia adelante, como cuando eras niño. Sentí que el estómago se me hundía. A nadie sabía eso. Nadie recordaba cómo me sentaba frente al televisor cuando era pequeño, con las piernas cruzadas en el suelo, demasiado cerca de la pantalla, ignorando las advertencias de mis padres. La transmisión cambió de imagen. Ahora mostraba un cuarto antiguo. Reconocí ese lugar de inmediato. Mi antigua casa, mi habitación de infancia. La televisión vieja, cuadrada, colocada sobre una mesa improvisada. Yo estaba ahí, sentado en el suelo. Tenía quizá 7 u 8 años. Ese día te quedaste despierto más tarde de lo que debías, continuó la voz. Dijeron que no pasaba nada si veías un poco más. Dijeron que el programa terminaría pronto. La imagen se acercó lentamente al rostro del niño que era yo. Mis ojos reflejaban la luz de la pantalla. La transmisión se detuvo justo antes de mostrar que estaba viendo. ¿No recuerdas el final?, susurró la voz. Nadie lo recuerda. Por eso seguimos transmitiendo. Sentí un dolor agudo en la sien, como si algo intentara abrirse paso desde adentro. Imágenes sueltas comenzaron a aparecer en mi mente en fragmentos, en colores, en sonidos distorsionados. Una melodía infantil que se repetía una y otra vez, cada vez más lenta. Una frase que alguien decía con una voz amable,
tranquilizadora. Quédate un poco más. La transmisión lo sabía. Sabía exactamente hasta dónde podía empujar sin romperme del todo. La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba escenas de mi vida adulta. Momentos que nunca grabé. Conversaciones privadas. Noches en las que me quedé mirando la televisión sin realmente ver nada, solo para no sentir el silencio. Cada imagen iba acompañada de pequeños comentarios, casi casuales. Aquí pensaste que alguien te observaba, aquí bajaste el volumen, pero no apagaste la pantalla. Aquí volviste a mirar. Mi respiración era rápida, irregular. Quise apartar la mirada, pero no pude. No porque algo me lo impidiera físicamente, sino porque sentía que si dejaba de mirar, algo peor ocurriría en la transmisión. Pareció notar mi miedo. El tono de la voz cambió. Se volvió más suave, más cercano. No estás aquí por error, dijo. Siempre fuiste parte de la audiencia correcta. La imagen se fundió lentamente a negro. Durante un segundo pensé que todo había terminado otra vez. Pero entonces apareció texto. Letras grandes, blancas, ocupando casi toda la pantalla. La transmisión existe porque alguien recuerda. A las palabras comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó una frase final. Y tú recuerdas demasiado. La estática regresó, más fuerte que antes. Entre el ruido, comencé a escuchar susurros. Decenas de voces superpuestas. Fragmentos de las llamadas anteriores, a nombres, a fechas, a lugares. A todos hablaban al mismo tiempo, como si estuvieran atrapados en algún punto intermedio, incapaces de irse del todo. Entonces comprendí la verdad, no como una revelación dramática, sino como una certeza fría y pesada. La transmisión no buscaba víctimas, buscaba testigos. La pantalla mostró un nuevo mensaje, esta vez sin parpadeos, sin errores, perfectamente estable. Solo queda uno y, por primera vez, desde que todo comenzó, sentí algo peor que el miedo. Sentí que me estaban preparando. El mensaje permaneció en la pantalla más tiempo del que cualquier otro lo había hecho. No parpadeaba, no se deformaba, no parecía parte de una señal inestable. Solo queda uno. Era una afirmación limpia, definitiva. La estática se fue apagando poco a poco, hasta que la sala quedó en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración resonando en las paredes. El televisor seguía encendido, pero la pantalla estaba completamente negra. No reflejaba mi imagen. No mostraba nada. Era como mirar un hueco. La voz regresó, pero ya no era solo la mía. Era una mezcla. Reconocí tonos de las llamadas anteriores, fragmentos de frases dichas por otras personas, superpuestas en un solo discurso coherente, como si todas hubieran sido ensambladas con un mismo propósito. Cada transmisión termina igual, dijo. Cuando nadie mira, desaparecemos. Cuando alguien mira, continuamos. La pantalla comenzó a mostrar imágenes rápidas. No eran programas, eran salas. Eran salas de estar, cuartos, habitaciones pequeñas y oscuras. En todas había un televisor encendido. En todas había una persona sentada frente a él. Algunas miraban con atención, otras parecían dormidas, otras estaban completamente inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. Las imágenes cambiaban rápido, pero lo suficiente para notar algo inquietante. En ninguna de esas personas estaba viva de la forma correcta. Ellos no murieron, continuó la voz. Simplemente se quedaron. La transmisión se detuvo en una sola imagen. Un hombre sentado frente a una televisión antigua. Su rostro era inexpresivo. Sus manos descansaban sobre sus piernas. Reconocí ese lugar. Era una de las salas que había visto en las llamadas. La voz habló de nuevo. Fue el último de su ciudad. Cuando apagaron la señal, no quedó nadie más mirando. Así que él tomó su lugar. Las imágenes siguieron. Una mujer joven, un anciano, un niño, todos en diferentes épocas, en diferentes lugares, todos unidos por lo mismo. Habían sido espectadores hasta el final. La transmisión no los había absorbido, no los había llevado a otro sitio, simplemente los había dejado ahí,
congelados en el acto de mirar, sosteniendo la señal con su atención. La transmisión no vive en la señal, dijo la voz. Vive en la mirada. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, una comprensión lenta, dolorosa. La transmisión no necesitaba electricidad, ni antenas, ni cables. Necesitaba conciencia. Necesitaba a alguien que supiera que estaba ahí. Alguien que la recordara. Cada espectador era un ancla. Cada mirada, una forma de mantenerla activa un poco más. Cuando nadie mira, susurró la voz. El silencio nos borra. La pantalla volvió a mostrar mi sala. Esta vez no era una transmisión en vivo, era una grabación. Yo estaba sentado frente al televisor, inmóvil, mirando. Reconocí la postura. Era la misma que había tenido hacía unos minutos, pero algo no encajaba. En la grabación, el reloj marcaba una hora distinta. Más tarde, mucho más tarde. Este es el punto donde siempre dudan, dijo la voz. Apagar la pantalla significa dejar que todos desaparezcan. Mantenerla encendida significa ocupar su lugar. Sentí un nudo en la garganta. Miré el control remoto en el suelo. Estaba al alcance de mi pie. Podía apagar el televisor. Podía desconectarlo. Podía romperlo si quería. Pero entendí que no importaba. La transmisión no estaba atrapada en el aparato. Estaba en mí, en el acto de mirar. En el recuerdo que ya no podía borrar. No te pedimos que aceptes, continuó la voz. Solo que mires un poco más. Las imágenes cambiaron por última vez. Aparecieron pantallas negras, una tras otra, cada una con una frase distinta. Ellos también dijeron que solo sería unos minutos. Alguien siempre se queda. La audiencia nunca es cero en la voz. Se volvió casi amable. No estás solo, dijo. Nunca lo has estado. Siempre alguien más mirando contigo. Entonces entendí cuál era el verdadero papel del último espectador. No era un sacrificio, era un relevo. La transmisión no necesitaba que yo muriera, necesitaba que yo permaneciera. La pantalla se iluminó suavemente, mostrando un nuevo mensaje, claro y directo. Prepárate, Y supe que el final se acercaba, pero no como yo lo había imaginado. La palabra prepárate desapareció sin ningún efecto dramático. No hubo distorsión, ni estática, ni ruido. La pantalla simplemente volvió al programa infantil, con el que todo había comenzado. Los mismos personajes, los mismos colores, deslavados. La misma música alegre, ligeramente fuera de tiempo. Era como si nada hubiera pasado, como si las llamadas, los mensajes, las imágenes, nunca hubieran existido. Durante unos segundos, dudé de mí mismo. Dudé de la noche. Dudé de todo. Me senté lentamente en el sillón. El programa avanzaba con normalidad. Los personajes reían, caminaban, hablaban de cosas simples, pero ahora podía verlo con claridad. Entre cada movimiento había pequeñas pausas, microsegundos de inmovilidad absoluta, como si la transmisión estuviera respirando, como si estuviera esperando algo de mí. Miré el reloj. Las 3:12 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas desde la medianoche. El control remoto estaba en mi mano. No recordaba haberlo levantado. Mis dedos lo sostenían con una familiaridad inquietante, como si ya lo hubiera hecho antes. Miré el botón de apagado. Bastaba un solo movimiento, un gesto pequeño. Pensé en todas las salas que había visto, en todas las personas que se habían quedado mirando. Pensé en el silencio que vendría después. Un silencio total, un silencio que borraría la transmisión, y con ella, a todos los que aún permanecían. Apagué el televisor. En la pantalla se fue a negro. El sonido desapareció. La sala quedó en completa oscuridad. Durante unos segundos sentí alivio. Entonces vi mi reflejo, no el reflejo normal, tenue, que deja una pantalla apagada. Era nítido, demasiado nítido. A mi reflejo no estaba mirándome, estaba mirando hacia adelante, directamente hacia donde tú estás ahora. Su expresión era tranquila. No había miedo en su rostro, solo una calma extraña, resignada. Mi reflejo
Habló. No dura mucho. Dijo, nunca dura mucho. La pantalla volvió a encenderse. Solan no mostró el programa. No mostró estática. Mostró texto. Letras grandes, blancas, centradas. Transmisión RE, ES, ID, LE, C, ID. AN debajo. Una segunda línea apareció lentamente. Gracias por esperar. Sentí algo pesado asentarse en mi pecho. No como un golpe, como una decisión que ya había sido tomada hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que no recordaba haber apagado el televisor antes. No recordaba haber salido de esa sala en ninguna otra noche. Recordaba sentarme, recordaba mirar, recordaba quedarme un poco más. La transmisión cambió una última vez. Ahora no mostraba programas. Mostraba una cámara en vivo en una habitación, no la mía, otra. Una televisión encendida y frente a ella, alguien sentado, quieto, mirando. La cámara se acercó lentamente. Reconocí esa postura. Reconocí esa forma de inclinar la cabeza. Reconocí esa mirada. La transmisión escribió su último mensaje. Esta vez, sin prisa, sin fallas, sin errores. No estás solo. Nunca lo estuviste. La imagen se oscureció poco a poco. Antes de desaparecer por completo, apareció una última frase, dirigida no a mí, sino a ti, a ti. Gracias por quedarte. La pantalla se fue a negro. Y en algún lugar, en alguna sala, alguien más siguió mirando. Antes de irte, mira la pantalla un segundo más. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez solo escuchaste una historia, o tal vez algo te estuvo escuchando a ti. Apaga la luz cuando salgas. No mires el reflejo demasiado tiempo. Y si esta noche la televisión se enciende sola, ya sabes qué hacer. Gracias por quedarte. Descansa, si puedes,